El comentario de Manuel Cruz. Señores, gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio cada día de buscar nuestros comentarios. Miren, el día de hoy yo quisiera irme al plano internacional para hablar de un tema que está nueva vez ocupando toda la atención pública, ¿verdad? Digamos que está en boga y se ha puesto de moda. Hablo de las expectativas que ha estado generando la próxima reunión pautada para el próximo 22 de agosto de la cumbre anual de los países del BRICS, que BRICS es el acrónimo, ¿verdad?, de los 5 países que conforman este importante cónclave internacional. Hablo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y esto no es una iniciativa nueva, ¿no? Los BRICS son una iniciativa política y económica que busca en gran medida, yo no diría que desplazar al G7, sino convertirse en el referente internacional más importante de los países industrializados, de las potencias emergentes, que es lo que son los que conforman esto. En un momento determinado estuvo bien en boga, pero posteriormente, por diferentes razones, se ralentizó, digamos que se pausó. Salió Lula, que era el principal promotor de esto, jugó un papel importante, como lo estaba haciendo ahora, y esa iniciativa ha tomado nueva vez cuerpo, pero ahora con mucha fuerza. Estamos hablando de que para esta próxima reunión hay 2 temas fundamentales. Primero, la propuesta de manera formal de unos 19 países que quieren integrarse a esta iniciativa. Y segundo, el tema de la propuesta de una moneda común entre los países del BRICS, que muchos analistas han establecido que pudiera ser una criptomoneda para el comercio entre ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? Como Estados Unidos ha estado viendo que esto está tomando cuerpo, pues ha hecho un relanzamiento de su relación con la India, que es un actor de vital importancia para el fortalecimiento y sostenimiento de los países del BRICS. Pero, si bien es cierto que este auge del BRICS está, digamos, causando un gran revuelo a nivel internacional, no menos cierto es que también hay grandes desafíos en esta estructura política. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el principal desafío que tienen los países del BRICS es mantener su propia cohesión interna. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos hay situaciones bastante complejas. Por ejemplo, el caso de Brasil, si bien es cierto que este país, que en un momento determinado fue la 7ª economía del mundo, en la actualidad está en el lugar número 11, ¿verdad? Pero además tiene una división interna bastante profunda. Y he dicho aquí en innumerables ocasiones que para un país desarrollarse, lo primero que necesita es tener cohesión interna de su liderazgo. Eso evidentemente que dificulta. Además, está en un momento en el que el presidente Lula no tiene mayoría congresual en Brasil. Y eso obviamente que genera dificultades. El propio caso de Bolsonaro, como su agenda era básicamente pro gringa, ¿verdad?, pro occidental, entonces también eso propició un alejamiento, digamos, momentáneo de los países del BRICS por parte de Brasil. El caso de Sudáfrica, bastante divergencias internas a nivel político
ocasionaron que también entrara en un proceso de ralentización, y eso propició que otras potencias emergentes allí como Nigeria, Egipto, etcétera, vean amenazado su liderazgo regional. Está el caso de la Rusia en este momento. Yo pienso que el papel que juega Rusia en los países del BRICS, que es un actor fundamental, ahora mismo está un poco, digamos, en cuestionamiento, y va a depender mucho su fortaleza de lo que pase con la guerra en Ucrania. Evidentemente que se ha mostrado algún tipo de debilidad. Esta guerra tiene a Rusia haciendo una gran inversión económica. Además, ha pasado de ser un actor fundamental en el tablero geopolítico global a prácticamente ser un estado satélite en este momento de China, ¿verdad? Y el curso final de este conflicto va a determinar su poderío allí en este espacio. El caso más importante de esta situación la tienen China y la India, porque ambos son potencias que luchan primero por el liderazgo regional, sobre todo la región Indo-Pacífico. Segundo, ambos están apostando, como tienen ese conflicto, a aislar al otro, tanto a nivel militar como a nivel económico. Estamos hablando de dos potencias nucleares, ¿eh? Pero además, China y la India tienen un conflicto por en la zona del Himalaya, la región de Azcaichín, ¿verdad? Desde 1962, que constantemente se dan situaciones allí un poco violentas, como la última que se dio en el año 2020, por el reclamo, ¿verdad?, de territorios. Y también está el caso de la relación que tiene China con Pakistán y con otros países, ¿verdad?, que bordean a la India, como es el caso de la relación china con Djibouti, con Sri Lanka y también con Bangladesh. Entonces, eso ha dificultado, digamos, que esto se desarrolle a su máxima expresión, aunque sí está en su mejor momento en esta etapa. Por esa razón, y ante esas dificultades que señalo entre China y la India, es que ha decidido Estados Unidos identificar a la India para hacer lo mismo que le hizo a la Unión Soviética en 1971 con la China popular. Va a ser muy difícil porque también la India tiene grandes, ¿verdad?, complejidades, y además un gran e importante, digamos, resentimiento y desconfianza con Occidente por diferentes episodios históricos. Por eso no creo que vaya la India a establecer una gran alianza en principio con Estados Unidos, sino que más bien estará haciendo un ejercicio como el que ha hecho Erdogan en Turquía, que es amigo de todo el mundo, pero no es aliado de nadie. Va a sacar provecho donde pueda sacar provecho, donde pueda disentir, como por ejemplo ha hecho. No ha condenado oficialmente a Rusia, por ejemplo, por el caso de la invasión en Ucrania. Y esto entonces, ¿qué ha pasado? Los BRICS ya están desarrollando una estructura multidimensional. Desde 2014, por ejemplo, inauguraron su banco, el Banco de Desarrollo, que lo preside en la actualidad la expresidenta Dilma Rousseff. Y desde allí ya están patrocinando 96 proyectos de infraestructura. Dentro de ellos, el más importante, la Ruta de la Seda, con inversiones ya en la actualidad que alcanzan casi los 40,000 millones de dólares. Y este banco lo que busca en gran medida es desplazar al Banco Mundial, ¿verdad?, como actor principal y promotor de proyectos. Y dentro de los países, hay países importantes. De hecho, hay países que no pertenecen al BRICS, como el caso de Uruguay, como el caso de Emiratos Árabes Unidos, que ya pertenecen al Banco de Desarrollo, aunque oficialmente no todavía están en los BRICS. En esta nueva etapa se habla de países, por ejemplo, Arabia Saudita, que es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio,
está el caso de los propios Emiratos Árabes Unidos, el caso de Egipto, el caso de Irán, la propia Turquía, o sea, países con niveles de importancia han mostrado oficialmente ya su interés en pertenecer a los BRICS, y eso evidentemente que va a generar un cambio en la dinámica internacional, sobre todo si finalmente se aprueba una moneda común para el comercio entre ellos. Yo dudo mucho, hay gente que ha dicho que esto representa el desplazamiento de el G7 y de la hegemonía estadounidense. A mí me parece que no. Estos países, si bien es cierto que tienen un gran empuje a nivel económico, todavía su renta per cápita, ¿verdad?, es muy débil. Pero tienen una ventaja relativa, y es que allí está concentrado aproximadamente el 42% de toda la población mundial entre estos países, y eso evidentemente genera mercado. Pero le falta mucho todavía, creo, a estos países como estructura política y económica para poder desplazar al G7 o para competir con los países de Occidente, que son todavía en la actualidad los países más industrializados. En otro análisis vamos a seguir dando seguimiento, sobre todo al tema de la moneda de los países del BRICS, para analizar esto entonces ya de manera exclusiva en este renglón. Isidro, dale.